Amén. Amén. Que el Señor bendiga, mis hermanos. Vamos a iniciar este estudio en el nombre del Señor. Lo vamos a hacer orando a nuestro Dios. Pastor Ayaz, ¿nos llevan a oración, por favor? Padre amado, Padre celestial, te damos Amén. gracias por esta hora, Padre bendito. Sí, Señor. Primeramente, te damos gracias, Señor, por tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor Amén. amado. Te damos gracias por permitirnos, Señor, levantarnos, Padre celestial, por permitirnos vivir este día, mi Dios amado. Amén. Gracias te damos, Señor, porque un día más podemos también reunirnos, Señor, a aprender de ti, mi Dios amado. Te rogamos, Padre celestial, que tú, Señor, nos pongas en comunión, Padre celestial, que nos ayude, Padre amado, a disperse nuestra mente, Padre celestial, que esté concentrada en ti y en tu palabra, Padre Amén. celestial. Ayúdanos a poder entenderla, a poder atesorarla, Señor. Y principalmente ayúdanos a ponerla en práctica, Padre celestial. Te ruego, Padre amado, que tú nos abras el entendimiento, Señor, que nos des el descendimiento, Padre celestial, para poder escudriñar tu palabra, mi Dios amado. Te rogamos, Señor, por nuestro pastor, Padre celestial, que tú le seas darlo de sabiduría, de tu gracia, Padre celestial, para exponer tu palabra, mi Dios bendito. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Se me olvidó cómo era la hermana. Se me olvidó. Dame un segundo. ¿Cómo era? No, no era Nancy. Oh, se me olvidó el nombre de la hermana. Bueno, ¿usted cómo le va a su empleo? Bien. No era Nancy. Vamos a ver aquí un poco. ¿Ya usted cómo le ha ido? Bien. Ahí, ¿Le han salido cositas buenas y los positivos? Han salido alguna cosa. Ya tenemos un hornito que está súper bueno. Se llevan el microondas. Hoy fue un señor a recoger los cartones. Ah, hoy día fue. Sí, y se llevó todo. Ya, bueno. ¿No le salió nada? Un hornito lo dejé allá Lo para... dejaron para... Uno chiquitito. Sirve para calentar pancito Claro. y todo porque queda más rico que nadie. Sí. Que nadie te manda. Ya han salido alguna. Empanaditas, un poco de empanaditas. Sí, con eso. Ya. Hoy día toca lectura Salmo 132. Lectura bíblica diaria y el Salmo número 132. Salmo 132. Ya estamos llegando ya al final de los salmos. Dice así en el nombre del Señor. Plegaria por bendición sobre el santuario. Acuérdate, oh Jehová, de David y de todas sus aflicciones, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, y entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies.
Levántate, oh Jehová, el lugar de tu reposo, y tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen sus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juro Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de la salvación a los sacerdotes, y a su santo daré voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén. Hermoso salmo de protección. Ahí rogando a la iglesia el versículo 4. No daré sueño a sus ojos, ni a mi párpado de adormecimiento. Ahí, ahí estemos siempre velando. Amén. ¿Qué quiere decir con retoño? El retoño, después de un tiempo de sequía sale el retoño, un tiempo de escasez sale el retoño, vuelve a florecer. ¿Ah? El retoño, no sé qué. El retoño era como el hijo. No, pero el retoño cuando florece la flor, pues la mata vuelve a florecer, hay un retoño. Alguna vez está casi el tronco pelado, un pedazo, y ahí comienza a salir hojitas No, nuevamente. mira, está saliendo un retoñito. Por ejemplo, esa rosa se está secando, pero por debajo le está saliendo una hojita verde. Entonces ahí está el retoño. Porque no. Es que también pues, se asemeja a eso, a un hijo, a un retoño. El retoño. Pero por ejemplo, claro que es el milagro, el campo se alude a eso. Y de ahí se tomó del campo, de la parte campestre, se tomó hacia la vida hogareña, el retoño. Venga, mi retoño para acá. ¿Ya? Bien. Estamos avanzando ya en este estudio sobre la Trinidad. El jueves pasado dimos fin a la parte donde vimos la historia del concepto de la Trinidad. Ya sentamos las bases ahí de dónde nació, cómo surgió, cómo lo tenemos hoy por hoy, el concepto de Trinidad, porque bíblicamente, literalmente, o sea, no bíblicamente, sino que bíblicamente aparece el concepto de la Trinidad, pero no la palabra en sí. Entonces ahí está el problema, porque muchos muy puritanos dicen, no, que si no está en la Biblia, entonces no. Pero hay muchas cosas que no están en la Biblia que igual se nos mandan. Entonces vimos el concepto de la Trinidad, cómo grandes hombres empezaron a defender primeramente el tema trinitario, primeramente la divinidad de Dios, defendiendo la unicidad. Nosotros somos unitarios, perdón, no unitarios, somos monoteístas, tenemos un Dios, pero somos trinitarios porque en el ser, en la esencia de ese Dios, hay tres personas, ¿ya? Entonces ahí hubieron también pensamientos un poco heréticos contra lo que nos enseñaba la escritura en aquellos momentos, con lo que las cartas que estaban circulando en aquella época, lo que enseñaban unos y otros. Entonces, de ahí se empezó a gestar y se empezó a llevar a cabo, formular un pensamiento. Y en el año, en el Concilio de Constantinopla, año 385, si no me equivoco, ya sale algo más puro. Que Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Y estas tres personas comparten la misma esencia, la misma identidad, ¿ya? Entonces,
eso hay que tener claro. Dios es uno, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo componen a ese ser, pero no comparten distintas, sino que mantienen la misma esencia, la misma sustancia, solamente se refleja en tres personas que nosotros podemos diferenciar, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir a la Biblia porque vamos a ver la Trinidad, concepto de Trinidad en el Antiguo Testamento y luego concepto de Trinidad en el Nuevo Testamento, ¿ya? Si nos da el tiempo vamos a ver esos dos frontis, la Trinidad en el Antiguo y la Trinidad en el Nuevo, ¿ya? Entonces vamos a partir con el Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento era absolutamente esencial. ¿Cuál es la particularidad esencial? No, cuando los plumos me siento medio... ¿Cuál era la esencial, lo esencial del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, el escrito del Antiguo Testamento, defiende el objetivo de Dios, del Espíritu Santo como escritor del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿qué es lo que defiende férreamente? ¿Qué te le sirve? ¿Y qué es lo que depende? Depende que raye y depende que diga pisar. Ese permanece. Es permanente. Es permanente. Era defensor férreo. Y yo te quería dejar algo muy claro en el Antiguo Testamento. Quería dejar lo siguiente. Que Dios es uno. En cuanto a la deidad de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios se procuró y se preocupó de que este concepto quedara claro, que Dios, Él es uno. ¿Ya? Se reveló así a la nación de Israel, se reveló a las tribus, enfatizó muchas veces que Dios es uno. Dejó claro para los demás, para las tribus, para las demás naciones que rodeaban a Israel, que Él, el Dios de Israel, es uno solo, que no había otro apartado y el conocimiento de Dios Todopoderoso, aquel que creó todo, el que hizo todo, no es politeísta, sino que es monoteísta. Entonces, ¿por qué hizo ese énfasis en el Antiguo Testamento? Dios hizo ese énfasis en el Antiguo Testamento porque la cultura de esa época era era politeísta. Todas las culturas de aquella época, grande, chica, antigua, nueva, todo tenía el concepto de politeísmo, que habían muchos dioses. Entonces, todas las naciones gentiles adoraban a una variedad sin fin de dioses, representados por imágenes, por esqueletos, por estatuas, por todo. Entonces, había una gran variedad de dioses. Entonces, todas las naciones, grandes, chicas, antiguas, nuevas, tenían la cultura de que en esa época eran politeístas, ¿ya? Eran poli. Entonces, cuando Dios se le revela a Abraham como el Dios todopoderoso, como el Shaddai, también se le revela a Moisés con el nombre del Redentor personal, o sea, Jehová o Yahweh, le declaró. Y nosotros encontramos en Deuteronomio esta declaración. Oye Israel, que se llama Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O de forma literal, ¿cuál es el Shema? Oye Israel, Jehová, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. ¿Ya? Lo que está diciendo hoy Israel, Jehová nuestro Dios uno es, o si nosotros lo podemos decir literal, hoy Israel, Jehová nuestro Elohim, nuestro Elohim, nuestro Elohim uno es, nuestro Jehová uno es. Y más aún, en la ley que Dios le da a Moisés, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el énfasis, si nosotros podemos remarcar el énfasis primario del Antiguo Testamento, es poner en fuego el concepto de que Dios es uno. Y que Dios por ningún motivo va a dar licencia, va a dar licencia a alguien para que tenga dioses ajenos o aparte de él. Si alguien tenía otro Dios y también tenía a Jehová, Jehová al tiro lo desechaba. Él era celoso. No vas a tener, y lo empalmó en la ley que le dio a Moisés al pueblo, no tendrás dioses delante de mí. Eso está en uno de los mandamientos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es aquí la cosita picantosa, lo rico de esto? Que dice Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y cuando vimos nosotros los nombres de Jehová, Elohim, ¿qué es lo que es? Elohim es plural. Entonces, gramaticalmente nosotros podemos decir Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Y ahí al tiro el profesor de gramática, de literatura, decir un uno por burro. Porque está diciendo Jehová nuestro Dios, o sea, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Te dicen nuestros. No, pero acá es nuestro Dios, Elohim, plural, Jehová uno es. Pero en sí estaba enfatizando ese tema, ese concepto a la nación de Israel, que quede marcado a fuego para ellos, ¿ya? Entonces, ese es el fin que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Si alguien le pregunta cuál era el fin principal del Antiguo Testamento, es dejar en claro que Dios era uno. Que Dios era uno, ¿ya? A pesar de toda la otra historia y todo, pero Dios es uno. Y por eso le puso muchas provisiones a la nación mientras vagaba, mientras se formaba como nación, de pasar de la mentalidad de tribu, de nómade, de pueblitos chicos, a una nación que pasó por el desierto, ¿ya? Entonces, introducir de una forma perspectiva a la Trinidad en esa unión hubiera sido muy prematuro y muy confuso para una nación que estaba completamente en infancia, para una nación que recién se le estaba presentando a este Dios, a esta realidad, que nuevamente se estaban encontrando con este Dios, ¿ya? Entonces, imagínense usted que tiene una tradición de esclavo de más de 400 años, que su papá, que su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo fueron esclavos, ¿ya? Y usted es la cuarta generación de esclavos. Y de repente viene un tal Moisés y le dice, vengo de parte de Dios a liberarlo de este Dios que es uno solo. Cuando usted tiene una cultura de esclavitud, donde la nación que lo tiene esclava adoraba a muchos dioses.
Su dios máximo era Ra, el dios del sol. Entonces, imagínese usted que hoy por hoy, que nosotros tenemos una cultura evangelística, por así decirlo, nos cuesta entender aún el concepto de la Trinidad. Imagínese usted que Dios hubiese presentado a la nación de Israel en esa época diciendo yo soy un Dios, pero con 3 personas. Entonces, unir ese concepto en ese momento, en esa etapa, en la historia de Israel, era y es, a vista histórico, demasiado prematuro. Por eso la revelación es progresiva. Dios se va revelando progresivamente a la nación como Él es. ¿Ya? Entonces, el Antiguo Testamento nos da inicio de la naturaleza trinitaria, nos da inicio, nos empieza a preparar el camino como el silabario. Usted cuando un niño empieza a leer, no le empieza al tiro con las frases difíciles, sino que empieza la p, con la pa, la m, con la ma, y empieza mamá. ¿Qué es lo que dice? Loro. Empieza así. Así estaríamos nosotros. Dios es uno, pero somos 3. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuánto hay? 3 dioses. Estaríamos igual. ¿Ya? Pero como Él nos va dando indicios, ¿cuál es el primer indicio? Jehová, nuestro Dios, Elohim, plural, Jehová uno es. Otro indicio. En el inicio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Entonces, de a poquito el Antiguo Testamento nos rompe tabla, al tiro no, nos muestra inicios, migajas, cosa que a la luz con el Nuevo Testamento, nosotros tomamos el Nuevo Testamento, enfocamos con la luz del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y ahí podemos ver con más claridad. ¿Ya? Entonces, el Antiguo Testamento nos da inicio de una naturaleza trina de Dios, una naturaleza completamente trinitaria, pero son claros solamente a la luz de la revelación del Nuevo Testamento y la culminación final que es Cristo en la cruz. La revelación necesaria y es obligatoriamente progresiva, y habiendo recibido el más profundo discernimiento provisto a través de la encarnación de Cristo mismo y la emancipación del Espíritu Santo en nosotros en el Pentecostés. Nosotros tenemos claro que hay 3 personas, porque hoy día mirando hacia atrás vemos 3 personas. Los del Antiguo Testamento tenían solamente a Jehová. Cuando Jesús fue encarnado, cuando nació, cuando se presentó como inició el ministerio, de ahí para atrás tenían solamente a Jehová. Recién estaban conociendo al Cristo, al Hijo. Y después la iglesia en el Pentecostés conoció al Espíritu Santo. Ayer. Sí, pero la Trinidad es para los cristianos. El Hijo es para quien lo recibe. Entonces, a quien el Hijo se dio a conocer, no conoce. Pero obviamente a quien tenían la misión de conocerlo y recibirlo, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya? Ahora, entonces, ya teniendo esto más o menos en perspectiva de que la misión del Antiguo Testamento era defender la unidad de Dios por la cultura politeísta que había en aquella época. Por eso el Antiguo Testamento hace énfasis que Dios es uno, porque había que desmarcarse de los otros. Por eso cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto, le pone muchas leyes que van en contra de las prácticas que ellos hacían en Egipto. Yo te saqué, te aparté, por ende no vas a hacer cosas que hacías. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver son los conceptos trinitarios o plurales
en el Antiguo Testamento. Esto lo vamos a hacer una repasada porque ya lo vimos, son los nombres plurales de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando vimos cada nombre de Dios, lo vimos. Sí. Entonces, esto solamente es una repasada de lo que ya vimos para refrescar la memoria, ¿ya? Entonces, punto 1 del Antiguo Testamento, nombres. Los nombres plurales de Dios en el Antiguo Testamento, ¿ya? En el Antiguo Testamento, como ya lo hemos visto, hay nombres plurales para Dios. Y pronombres plurales son utilizados para referirse a Él, ¿ya? Hay nombres plurales y hay pronombres plurales para referirse a Él. Gramaticalmente eso es un error, pero eso obviamente va por la conciencia del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, los nombres Elohim y Adonai, ¿qué es lo que son? Muy bien, son plurales, pero se designa a Dios. Elohim, Dios, Adonai, ¿ya? Cuando se refiere al verbo de Dios, tiene la forma singular del verbo, ¿ya? La pluralidad del nombre es explicada simplemente por alguno como la pluralidad de su majestad. Por alguno, algunos cuando quieren justificar eso, no queda por la majestad de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos al principio de Génesis 1:26, ¿qué dice? Hagamos al hombre. Conforme a nuestra semejanza. Sí, le agregó una palabra a usted. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hagamos. ¿Con quién está Dios ahí? Algunos dicen, no, que están los ángeles. Pero los ángeles no tendrían el poder de hacer al hombre. Porque no son hombres de verdad. Sería el sentido de un Dios todopoderoso hablarle a una creación, hagamos, si solamente cuando estuviera en una soledad absoluta y aburrido y habla con tal persona? Pero cuando hay un concepto de planificación, de coordinación, de ejecución de entre los que tienen que hacer y trabajar, ya, hagamos. ¿Ya? Es ilógico que, oye, hagamos algo, involucre a una persona que no va a hacer nada. Es ilógico en ese sentido. ¿Ya? Bueno, los grupos de trabajo de universidad es así, pero bueno. Entonces, también nosotros encontramos pronombres plurales, por ejemplo, Génesis 3:22. Génesis 3:22. Génesis 3:22. Dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también pues el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso es lo que dice. Ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Igual a quién? Al que lo había creado. A Dios. Ahora, la visión, más que visión, la experiencia literal que tuvo Isaías 6, cuando dice, cuando ve al Señor y dice, ay de mí que soy un hombre de labio inmundo, ¿te acuerdan de ese pasaje? Sí. Que voy a morir porque soy un hombre de labio inmundo y habita en pueblo de labio inmundo. ¿Qué dice el Señor cuando dice, ¿y a quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Se acuerdan? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. Y Isaías, ¿cómo responde? ¿Pero qué dice? Envíame a mí, Señor, singular. Pero él está diciendo, Dios está diciendo, ¿quién irá por nosotros?
Si Isaías estaba viendo a 3 personas, tendría que decir, envíenme a mí, porque le está hablando a los 3, pero él está respondiendo en uno. Envíame a mí, Señor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos conceptos ya de luces trinitarios, de los nombres de Dios que se van que en el Antiguo Testamento se van ocupando, como Adonai. Adonai se refiere a dioses, a señores, a gobernadores o a gobernador, que no son palabras exclusivas para referirse a Dios, porque también encontramos en escritos que dice, se refiere a Adonai, a señores gobernantes de la tierra, pero hace alusión a esta pluralidad singular de Dios, ¿ya? Entonces, y como vimos, el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra Dios en hebreo es Elohim. Y Elohim, ¿qué es lo que es? Dios es plural. Entonces, oye Israel, Jehová nuestro Elohim, o sea, nuestros dioses, Jehová uno es. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo algunos chispazos, alguna referencia en cuanto a la Trinidad en el Antiguo Testamento con los nombres de Dios. Ahora, esto no es común, pero vamos viendo el inicio. ¿Ya? Otro concepto también que llama la atención y que es un mecanismo como de referencia hacia la Trinidad es el ángel de Jehová. Está acabando la el ángel de Jehová. ¿Ya? Ese es otro término interesante. ¿Ya? El ángel de Jehová aparece una cantidad de veces muy interesante en el libro de Génesis y de vez en cuando en los otros libros. El mayor porcentaje donde aparece el concepto o la persona del ángel de Jehová es en el libro de Génesis. De ahí para adelante es muy escaso. ¿Ya? Ahora, se hace una distinción entre el ángel de Jehová y Jehová claramente. Hay una distinción, el ángel de Jehová y Jehová. En Génesis siempre se hace esa distinción. Que Jehová, cuando se refiere a Jehová, es Jehová. Cuando se refiere al ángel de Jehová, el ángel es Jehová. No, que a lo mejor se está recibiendo Jehová, Jehová, Jehová el ángel, no. Hay una distinción clara, ¿ya? Sin embargo, el ángel de Jehová y Jehová son uno, ¿ya? ¿Están siguiendo ahí, cierto? ¿Así se pone? ¿Son uno? Sí. Cuando nosotros vemos el ángel de Jehová en la escritura, se refiere al ángel de Jehová. Y en otro pasaje, como vamos a ver ahí, vamos a ver más adelante, aparece el ángel de Jehová y unos versículos más abajo aparece Jehová. Ah, son lo mismo, en ese pasaje no. Uno es el ángel de Jehová y el otro es Jehová. Pero en sí son uno. Pero en ese contexto son los dos distintos. Yo me quedo boba. Sí. Están los textos, porque si no. No, pero tranquilo. ¿Por qué razón? Porque No, nosotros, es que nos va a dejar con la duda. porque nosotros estamos aquí reconociendo la Trinidad. Entonces, el ángel de Jehová, cuando aparece en la escritura y luego aparece en el mismo pasaje Jehová, ahí está haciendo una descripción de Cristo. Entonces, cuando aparece en el mismo pasaje, cuando aparece el ángel de Jehová, está hablando de Cristo. Y cuando habla de Jehová en ese mismo pasaje, está hablando de Dios Padre. Ah, ¿y ahora cómo lo entendí? Y luego aparece el Espíritu de Jehová. Ese no Eso es el Espíritu, Santo. el Espíritu Santo. Pero en ese concepto, por eso dice, ahí se hace una distinción entre el ángel de Jehová, se hace distinción, y Jehová. Pero en sí es el mismo.
¿Por qué? Por la unicidad. de Dios. La unicidad de Dios. ¿Ya? Ya, vamos entendiendo ahí un poquito. ¿Ya? Esos eventos en los cuales Dios aparece como el ángel o como un hombre, ¿se acuerda cómo se llaman esos eventos cuando Dios aparece como el ángel de Jehová? Cuando Jacob luchó con el ángel de Jehová, eso se llaman teofanías, ¿ya? Teofanías. Cuando se le aparece. Claro, cuando, por ejemplo, cuando dice que Moisés vio el hombro de Jehová, es teofanía, porque la escritura nos dice que Dios es espíritu. Por ende, no tiene forma, no tiene cuerpo, pero Él se presenta a nuestro entendimiento. ¿Ya? Teofanías, teo, viene la palabra, lo vimos, ¿se acuerdan? Del griego theos, T-H-E-O-S, T-H-E-O-S, theos, que significa Dios, y de la palabra faino, que es semejanza o aparecerse, o parecerse. ¿Ya? Vamos aquí. Génesis 16, del versículo 7 al 13. Génesis 16. ¿7, 13? 7 al 13. Sí, claro. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿a dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. ¿Quién se le aparece ahí? El ángel de Jehová. ¿Pero quién oyó la aflicción? Jehová. Jehová. Entonces hay una distinción clara que aquí el que está hablando, el ángel de Jehová, no es Jehová, sino que es el ángel de Jehová. Porque si no hubiese dicho, yo he oído tu oración. Pero como hemos visto que hay diferenciación de roles entre la misma Trinidad, que nosotros podemos distinguir, aunque son uno en esencia, podemos distinguir sus funciones, porque lo que hace el Espíritu Santo no lo hace el Hijo. Y lo que hace el Hijo no lo hace el Espíritu Santo. Aunque son uno en esencia, yo no puedo darle gracias al Espíritu Santo por morir en la cruz porque no murió en la cruz. Yo puedo distinguir eso. Pero a pesar de eso, los tres llevan la misma gloria porque los tres hicieron el plan de redención. ¿Ya? Entonces, ahí en Agar, el ángel de Jehová se le presenta a Agar y le dice: levántate, anda, porque Jehová ha oído tus oraciones. Pero técnicamente, el ángel de Jehová es Jehová, ¿ya? Por parte de la esencia. Entonces, cuando uno dice, no, que yo vi a Jehová, o sea, yo vi a Jesús y vi a Dios, sí, está bien. Técnicamente está bien. Y Jesús, cuando le dice a los discípulos: oye, pero tanto tiempo estuve con vosotros, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, ¿ya? Pero no es porque el Jesús se parecía mucho físicamente al Padre, porque muchos dicen: oh, mira, la Beatriz es igualita a ti. Ah, entonces es un parecido. O tú soy igual que tu papá, porque hay un rasgo parecido. No, no, no es eso. Es que literalmente ellos son uno. ¿Ya? Ahora, ¿se entiende, cierto? Sí. ¿Vamos entendiendo ahí? Ahora, hay otro pasaje muy interesante. Abraham. Abraham ya está anciano, ya está viejito,
y ve a lo lejos, está sentado en la sombra de un árbol, y ve a lo lejos que se acercan 3 hombres. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y producto de ese pasaje se le profetiza que van a nacer Abraham, o sea, a Isaac, y Sara se ríe, ¿ya? Pero él ve que vienen 3 hombres. Pero él, ¿qué es lo que hace? Va a donde su mujer y le dice, prepara alimento para estos 3 hombres, pero cuando se acerca a los hombres le dice, mi señor. Ahí, otro vestigio. O sea, yo he tratado de pensar, de imaginar qué es lo que habrá visto Abraham. Porque Abraham no estaba soñando, estaba viendo literalmente la Trinidad. Y el escritor bíblico nos dice que vio 3 personas que se venían acercando, pero Abraham se refiere a ello como mi Señor en singular. ¿Cómo habrá visto eso? ¿Cómo será? Ahí en esa parte a mí me quiebra la cabeza. Porque ¿cómo va a ser tan, decir, mis señores? Y están viendo a 3. Pero obviamente entendemos que es la unicidad de Dios y la Trinidad. Pero él se refiere en singular, mi Señor, siendo que venían 3. Luego que están conversando ahí estos 3 varones, 2 de ellos se levantan y se van a Sodoma. Dice el pasaje bíblico. De los 2 hombres que se le aparecen a quién, a Lot. Pero Lot, al dirigirse a los 2 hombres, ¿cómo se refiere Lot? Jehová, como Jehová. Veamos. Vamos a Génesis 22, 1, 19. Génesis 22, 1, 19. ¿Del 1 al 19, no sé? Sí. ¿Qué dije? 22, 1, 19. Sí, pues lo mismo. 22, 1, 19. Es que tiene que estar más rápido, ¿no? Tiene que estar más rápido. No, usted a esta altura ya tiene que ser. Tiene que ser del 1 al tiro. Génesis 22, 1, 19. No, del 1 22 capítulos, 1 el inicial, 19 el término. Listo. No. Génesis capítulo 22. Usted no te relaja Voy a estar, que ahora, la lectura. ahora entiendo a Pablo. Tengo que tratarlo como un niño todavía. Génesis capítulo 22, del versículo 1 al versículo 19. Ya, ahora le ¿Está bien ahí? Ya, estamos bien ahí. Ya, ¿quién lo tiene? Ya, Marayana, léalo. Dice, y aconteció después de estas cosas, Fuerte, por favor. que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo. Cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano y el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él le dijo, he aquí que el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su único. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí.
y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado de un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. No, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto me has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó allí Abraham en Beerseba, y aconteció que de estas cosas fue dada la noticia a Abraham diciendo, he aquí que hasta el 19. Ah, sí. Sí. Pero, Ya. Ya, primero, ¿quién le da la orden a Abraham para que parta y tome a su hijo y vaya a ofrecer holocausto? Dios. Dice Dios, Elohim. Luego que va todo el relato, la angustia, llegan allá, Abraham prepara todo el asunto. ¿Y quién se le aparece? El ángel. El ángel de Jehová. Jehová. Pero note el diálogo que dice el ángel de Jehová. El versículo 11. Dice, el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. El ángel de Jehová, le temes a Dios. Mire, por cuanto no me rehusaste. ¿Quién le está hablando? El ángel. Le está diciendo, no temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Bla, 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 bla. Vamos al 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Ahora, ¿quién le está hablando acá? Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová, Abraham, nuevamente, por segunda vez, el ángel de Jehová, que dice, he jurado por mí mismo, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo. En la zarza vemos la voz, la tipografía o la sombra de Cristo en el ángel de Jehová, hablando y refiriéndose a Dios. Pero en el versículo 16 vemos el ángel de Jehová o tomando la Trinidad completa, hablando a Abraham. Porque yo, el ángel de Jehová, he jurado por mí mismo. ¿Ya? Hay distinción de roles, hay distinción de personas, de seres, pero en la esencia son uno solo. ¿Ya? Ahora, esto mismo también pasa cuando vemos a Job, cuando pelea con el ¿quién? Con el ángel de Jehová. ¿Y qué es lo que dice Job? Dice, he peleado y vi a Dios cara a cara. Y bueno, el escritor bíblico nos dice que nadie ha visto a Dios jamás. Y que siga vivo. Claro, y que siga vivo. Y Jacob dice, vi a Dios cara a cara. En Génesis 32, del versículo 22 al 32, está ese pasaje. ¿Pero con quién estaba peleando Job? ¿Con Dios o con el ángel de Jehová? Con el ángel, con el ángel. Jacob con el ángel. Con el ángel, pero era Dios mismo. Entonces, y después, o sea, no después, sino mucho antes de todo esto, la zarza ardiente. No, pues después sí, después. La zarza ardiente. ¿Qué le dice la zarza ardiente que los va a sacar del
de Egipto. Dice, la conversación dice, los términos que se utilizan en... Te había dicho Job, ¿cierto? Jacob. Jacob, sí. Por eso me lo cuadré. ¿Por qué te quieres decir? No, después yo vi cuando él inventó que Jacob. Jacob, ahí está una confusión. Job está mucho. Sí. No, Job está mucho más antes. Cronológicamente, el libro más antiguo es el libro de Job. ¿Ya? Cronológicamente en eso, claro, ahí están los inicios. Entonces, claro. Pero en la historia de Moisés. ¿Ya? Entonces, en la conversación cuando Moisés tiene con la zarza ardiente, el Dios, Jehová le habla, que le promete que lo va a sacar de la tierra de Egipto, y las conversaciones, los términos ángel y Jehová se intercambian el uno con el otro. Son usados intercambiablemente. Si usted lee ese pasaje de la zarza ardiente, va a ver que son intercambiables. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos ver que el ángel de Jehová, cuando se presenta, es distinto a Jehová mismo. Entonces podemos ver, algunos aluden que ese era Jesús, ya mostrando un anticipo de la encarnación de él aquí en la tierra. ¿Ya? Referente a Moisés, vamos a ver, Jesús es el profeta a través de Moisés. Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18 al 19. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ya. Oigamos nuevamente, va a leerlo nuevamente, pero en nuestra mente tengamos a Jesús y veamos cómo calza perfectamente esto. Leo. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que hablare en mi nombre, yo le pediré fuera. Muy bien. ¿Cuándo ha aparecido un profeta tal excepcionalmente como Moisés? En Jesús. ¿Quién más ha hablado de tal manera la palabra de Dios, del modo que lo entregue directamente, como Dios se lo entregó a Moisés en las tablas, en los juicios, en todo ante la nación? Jesús. ¿De quién habló Dios diciendo, este es mi hijo amado? A él oíd. Jesús. Jesús dijo, el que hace mis palabras, que oye mis palabras y las pone por práctica, al tal lo compararé como un hombre prudente. Y el que no las hace, como un insensato. Que dice la palabra, el que no le hiciese, ¿qué dice al final? El que no le hiciese, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Entonces ahí nosotros podemos ver también un tipo de hay un nombre técnico que se le llama eso, pero podemos ver también una sombra de Jesús en la profecía de Moisés. También, cuando en el Antiguo Testamento se habla del príncipe de los ejércitos del Señor, muchos pasajes aluden a ese concepto a Jesús mismo, como el príncipe de los ejércitos. Josué 5, versículo 13. Josué 5, versículo 13. ¿Qué dice? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Él tenía una espada desenvainada en su mano,
Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nosotros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, la adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Amén. Josué, conociendo el carácter de Josué, que cuando Moisés envió a los espías a inspeccionar Canaán, enviaron 12 personas. De las 12 que fueron para allá, 10 dijeron: no, ellos hombre muy gigante, nos va a ir pésimo, nos van a sacar la mugre, vamos a perder, no, devolvámonos, vamos para Egipto, nos vamos para allá, todo mal. 10. Solamente él y Caleb, Josué y Caleb dijeron: si Dios está con nosotros, la tierra es nuestra. La tierra es nuestra. Conociendo el carácter de Josué, que se crió bajo el alero de Moisés, y Moisés adoraba a este único Dios, en el cual se le entregó el mismo espíritu cuando Dios le dice a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál sería el sentido de Josué postrarse en adoración ante una persona que no hubiese sido Dios? Porque el acto que hace ahí Josué es de adoración absoluta. Si él hubiese hecho ese gesto a alguien que no fuese Dios, estaría haciendo idolatría. Estaría quebrantando la ley que Dios le dijo que no quebrantara. Entonces, ese príncipe de los ejércitos de Jehová es Cristo, según para muchos, y Josué lo entendió así, que era Dios mismo, pero en la figura de este príncipe de los ejércitos. ¿Ya? Ahora, también tenemos referencia en los Salmos, y eso se lo voy a dejar para que leamos uno. Hermana Agustina, Salmo 110. Pastora Jazz, busque Marcos 12, 35 al 37. Vamos a hacer aquí un paralelo. Manayana, Salmo 2, 7. Y yo voy a buscar el otro. Hechos 13, 33. ¿Entero? ¿Cuál era la cita? Sí, Salmos 110. Léalo. Amén. Dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Ahí está, ahí léalo. Léalo el primer versículo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Jehová le dice a mi Señor. Marcos 12, 35 al 37. Enseñando a Jesús en el templo decía: como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo se adjudicó ese pasaje a él mismo. O sea que está hablando de Jesús. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto de Jehová que me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. En Hechos 13:33 leemos lo siguiente: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí se lo está aplicando a Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿ah? ¿Cómo? Ya que me entendí. Entonces, aquí nosotros tenemos muchos pasajes que hacemos ese símil.
Por ejemplo, una vez también, lo mismo, tomé un salmo, cuando vinieron los testigos de Jehová, le dije, léame este salmo. ¿De quién está hablando? De Jehová, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a Colosenses y léame aquí este pasaje. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús entonces es Jehová y son distintos. Y ahí quedaron. Entonces nosotros podemos hacer esas comparaciones, esos enlaces de los salmos, que los salmos nos anuncian proféticamente a Jesús como el Mesías. ¿Ya? Ahora, el Antiguo Testamento nos podría mostrar personalidad distinta. Por ejemplo, hay un pasaje muy que se disputa mucho, que es Proverbio 8, 22 al 31. Vamos con ese. Incluso este pasaje, Proverbio 8, 22, lo ocupan de Benecer para hablar sobre la reina de los cielos. 8:22. 8, 22 al 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principio, y desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes formados, antes de los collados que ya había yo engendraba. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba los montes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Ya, está ahí no. Entonces aquí está hablando de quién? De la sabiduría. Pero lo está hablando como una personificación. Si nosotros leemos y nos quedamos con la parte, con el capítulo anterior, el capítulo 7 o la parte un poco más arriba, estaríamos bien diciendo, no, esto lo está haciendo solamente para un concepto literario. Pero a medida que nosotros vamos leyendo y vamos leyendo la parte de la sabiduría, va más allá de una personificación, sino que como un artesano que le está ayudando a construir. Él la personificación dice, hablando del tiempo cuando Dios creó la tierra, dice, yo estaba allí afirmando su obra día tras día, me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Entonces, esto como que va más allá de una simple personificación. O sea, para un contexto literario, esto como que realmente estaba ahí la sabiduría. Entonces, en este pasaje, un poco muy oscuro para algunos, algunos afirman de que la sabiduría era Cristo, pero para la Ebenezer era la reina del cielo, pero no me voy a meter ahí porque es herejía pura. Y para herejía ya no hay tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando habla sobre la personificación de acá, nosotros podemos entender que hay otra persona que está trabajando en la construcción del mundo. Pero ¿cómo puede ser? Si nosotros vamos al pasaje de Colosenses 1 del 16 al 17, Hay que buscarlo. cuando digo vamos, y la Biblia no está dando adorno, Colosenses 1 del 16 al 17, ¿qué dice?
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. ¿Quién creó las cosas? Cristo. Entonces, lo más probable es que cuando está hablando aquí de la sabiduría, Proverbios, Salomón, está hablando de Cristo. Ahora dice, hay un problema. Hay un versículo en el Proverbio que dice, Él me creó. ¿Ya? Versículo 22 por ahí dice, Él me creó en Proverbio. ¿Ya? El problema es que la traducción no es crear, porque la palabra crear de Dios viene de bará, sino que más bien es la palabra cana, que es poseer. Él me tenía. La traducción de la Biblia de las Américas dice, el Señor me poseyó al principio de sus caminos. ¿Ya? Y la Reina Valera dice... Ah, no, acá está la NBI. Claro, dice, la NBI dice, el Señor me dio vida como primicia de sus obras. ¿Ya? ¿Por qué había un problema ahí lingüístico en la traducción? La palabra vara o cana, para nosotros, ¿dónde es que, Ramón? Ya ni me acuerdo. Vale. Vara es para la palabra crear y cana es la palabra obtener en hebreo. Nosotros vemos diferencia ahí, ¿cierto? Sí. Pero en el hebreo es muy mínima la diferencia. Son dibujitos. Entonces en hebreo, vará, bueno, vará lleva acento, vará es crear. Incluso la palabra vará, cuando dice el Génesis 1.1, Dios creó, ahí, Dios vará, y esa expresión es crear de la nada. ¿Ya? Crear de la nada. Dios creó de la nada, Dios creó. Claro, vará. Y cana es poseer. Para nosotros es fácil distinguirlo, pero en el idioma hebreo es muy complicado. Entonces, algunas traducciones traducen ese término vará como, o ese concepto de me dio vida, me creó, por ese tema. Pero el en sí es poseer, ¿ya? Y la Reina Valera lo traduce bien, dice 22, Jehová me poseía en el principio. O sea, ya me tenía a mí. Cana, poseer. Claro, cana es poseer, ¿ya? Entonces, decir que ya el Dios estaba, o sea, Jesús ya estaba trabajando con Dios en el principio, sí. Decir que la sabiduría y la personificación de Dios, o sea, de Jesús, sí. Porque Jesús es la excelencia de la palabra, es la sabiduría de Dios encarnada para nosotros. ¿Ya? Por eso Pablo dice a Colosense, por él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe, sea arriba, abajo, potestad de todo, existe por él y para él. ¿Ya? Entonces, aunque no se puede señalar en el Antiguo Testamento que se enseñe claramente la triple personalidad de Dios a la luz, pero nosotros podemos ver que a la luz del Nuevo Testamento hay versículos que sí aluden a la persona divina. Podemos ver pasajes que sí nos abren las puertas al concepto trinitario. ¿Ya? Por ejemplo, veamos unos pasajes para terminar con el Antiguo Testamento. Isaías 63, versículos 7 al 10. Isaías 63. ¿Del 7 al 10? Sí.
Dice, de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y a la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según su misericordia, según la multitud de sus piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En la angustia de ellos fue él angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó a todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Era también? Dice Ateno. Aquí nosotros recién podemos ver otro concepto de la Trinidad, el Espíritu. Hasta el momento hemos visto el Hijo, el ángel de Jehová, el príncipe, todo. Pero aquí nosotros podemos ver en el veterotestamentario, o sea, en el Antiguo Testamento, la persona del Espíritu Santo aparece raras veces como una persona divina. Recién nosotros en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo como una persona. Recién ahí en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento rara vez lo vemos como una persona divina. Más bien el Espíritu Santo se viste como la presencia personal a través de el Espíritu, como un flujo de energía. Se podemos ver entre comillas ese flujo y muy observado, no que realmente sea una energía, pero lo podemos ver así. Un escritor dice, en el Antiguo Testamento, el Espíritu, o sea, el Ruá, lleva el poder de Dios en acción, en la misma presencia de Dios obrando, como también lo son sus manos y sus brazos, ¿ya? Pero muy raras veces nosotros vemos esa diferencia como persona del Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, cabe aquí la pregunta, ¿por qué el Antiguo Testamento no enseña tan claramente que Dios es trino? Pero hable sin miedo. Ya lo dije. No lo escuché. ¿No tenía la revelación completa? No. Eso le pasa por llegar tarde. Ah, Porque eran politeístas. Eran politeístas. El fin primario ya está aquí. El fin primario del Antiguo Testamento es decir, Dios es uno. Primero tenía que limpiar de la mente todos los conceptos que ellos tenían de divinidad, todo el concepto que ellos habían acarreado de divinidad, de dioses, de creencia, de que por 400 años estuvieron en una nación que tenían dioses literalmente para todo. Estaba el dios del estornudo, el dios del bostezo también. Estaba el dios de las ganas, el dios del sol. Había dioses para todo. Entonces Dios, Jehová, tenía que limpiar de la mente todo eso. Y decirle, compadre, yo soy uno. Punto. Se acabó. Y después de ahí empezar a construir. Lo que habíamos hablado en un principio. ¿Ya? Por eso, incluso en el Shema está implícito que Dios es uno, pero no solamente uno. Es uno, pero no solitario. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, y Dios dice Elohim, Jehová uno es. Es un Dios uno, pero no solitario. ¿Ya? Entonces, el concepto del Antiguo Testamento de la naturaleza divina, por lo tanto, no contradice a la revelación neotestamentaria. ¿Cuál es la revelación neotestamentaria? Es Nuevo Testamento. Neo es nuevo, testamentaria es testamento. Neo, Nuevo Testamento. ¿Ya? No contradice a la revelación del Nuevo Testamento, la cual sostiene que Dios es uno, pero no es uno absolutamente. Dentro de la unidad de la deidad existe una trinidad de personas totalmente identificable y separada cada una de ellas.
Dios contiene en sí mismo 3 centros de actividades de personas, cada una de las cuales es capaz de ser identificado por pronombres personales, identificados e individualizados. Esto significa que hay mucho más riqueza incomprensible en la vida interior de Dios que en la exterior. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vimos una pasada del Antiguo Testamento sobre la Trinidad. ¿Alguna duda, consulta? Hermana Vania, ¿alguna duda, consulta? No la había saludado. Bienvenida, hermana Vania. Dios le bendiga. No, pastor, buenas noches. No, ninguna duda. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Llevamos ya 1 hora y algo. Sé que vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ya? Porque quería hacer el Nuevo Testamento. Preparé la clase hoy para pasar el Nuevo Testamento igual. Pero el Nuevo Testamento tiene mucha más información. Muchísima más información sobre la Trinidad. Así que, y eso va a estar muy, muy interesante. Por ejemplo, vamos a ver el concepto de Dios es uno, la divinidad, la deidad de Jesús, la deidad del Espíritu Santo. Vamos a ver Dios es tanto trino como uno. El otro punto es, que estamos abajo, vamos a ver algunas pruebas de la distinción de las 3 personas. Vamos a ver la distinción de las 3 personas. Vamos a terminar con algunos conceptos, por ejemplo, que los apóstoles aplicaban como la bendición apostólica. ¿Cuál es la bendición apostólica? Por ejemplo, cuando dice Pablo a la iglesia de Corintios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Ya? Exacto. Y con ustedes también le responden las curitas. Entonces, vamos a ver todos esos conceptos. De ahí, de este jueves al otro, vamos a ver conceptos prácticos para nosotros. O sea, ¿en qué influye en que yo tenga un mal concepto de la Trinidad en mi vida como cristiano? ¿En qué influye la salvación? ¿En qué influye mi adoración? Es tan importante así como algunos dicen, no, que si no cree en la Trinidad no era... Bueno, yo soy de esa postura. Si aquel que no cree en la Trinidad no es cristiano. Es un buen chato, es un buen hombre, pero cristiano no es. ¿Será tan tajante el tema o yo le estoy poniendo mucho valor? Entonces ahí lo vamos a ver en las próximas clases. Amén. Oremos al Señor. Manayana, Dios le bendiga. Padre Dios, ante tu presencia, la verdad, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, donde podemos profundizar más, Dios mío, acerca de algo tan esencial como cristiano, que es aprender de ti, Señor, pero a través de las 3 diferentes personas de la vida que son del Señor amado. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, a sacar todo estereotipo que traigamos, Dios mío, y poder, Dios mío, dejar todo a la luz de tu escritura, Señor amado. Te pedimos que tú seas, Dios mío, dándonos, Dios mío, esa capacidad de recepción para, Dios mío, todo lo que hemos aprendido y de retención, Señor. Y al pastor fortalécele, Señor, para que siga enseñándonos, Dios mío, Padre. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén.